Bueno, bienvenidos a todos. Arrancamos formalmente este encuentro. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Luis Rodríguez, soy director de producción de 3 de febrero. Estamos acá con parte del equipo, está Javier González Quín, Paola La Rosa, Carlos de Francesco. Venimos trabajando desde hace 5 años en distintas acciones que tienen que ver con fortalecer y acompañar a nuestras industrias, especialmente desde nuestra área, con ayudar a su desarrollo. Estos temas fueron pasando por distintas instancias hasta que de alguna manera nos agrupamos detrás de 4 ejes que tienen que ver con el diseño, la calidad, la innovación y el comercio exterior, pero bueno, transversal a eso seguimos viendo otros tantos temas, ¿no? Todo este trabajo de alguna manera terminó coronándose en una ordenanza que está próxima a reglamentarse, ya estamos ahí nomás de lanzarla, estamos muy ansiosos, que justamente los ayuda a ustedes como empresas a trabajar estos temas y otros tantos que tienen que ver con el desarrollo, y lo hacemos a través de bonos de crédito fiscal, ¿no? Entre estas actividades que van a poder potenciar y que también tiene que ver con premiar a aquellas que hacen digamos, a condiciones virtuosas de las empresas, a su desempeño y a su compromiso, están las que tienen que ver con el medio ambiente. Y ese es uno de los temas que hoy nos convoca, ¿no? Empezar de alguna manera a poner en agenda de aquellos que aún no lo tengan el tema de las empresas B y, por supuesto, la posibilidad de certificar. Y para eso hemos invitado, y les agradecemos muchísimo que estén, a Sabrina Rodríguez y a Darío Moscov, con quienes vamos a estar en un ratito ya conversando. Y mientras pensaba esta mañana y estábamos terminando de armar la charla, me venía a la cabeza una frase que usamos muchísimo en el trabajo con las industrias, en los temas de calidad sobre todo, que nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí hay tiempo para hacerlas 2 veces, ¿no? Y realmente este es un tema en el cual no pasa lo mismo. No tenemos tiempo de hacer las cosas 2 veces. En el tema ambiental quedó más que demostrado que no podemos seguir jugando, que tenemos que comprometernos, que cada una de nuestras acciones se tiene que comprometer con el cuidado y por supuesto con la remediación, ¿no? Pero sobre todo con el cuidado. Hay un concepto muy establecido que tenemos que es la responsabilidad social empresaria, que tiene más que ver con mitigar lo que ya hemos hecho, ¿no? Empecemos a pensar desde antes, ¿no? En trabajar social y ambientalmente en forma responsable para que esto no sea necesario, no necesitemos mitigar, sino que desde la concepción de cada una de nuestras actividades lo tengamos presente, que forme parte de nuestra agenda, que forme parte del ADN de cómo organizamos cada una de nuestras tareas. Así que bueno, de nuestra parte el compromiso de acompañarlos siempre desde el equipo para trabajar estos temas y los otros que venimos trabajando desde siempre, y por supuesto para que entre todos podamos sacar el máximo provecho de esta herramienta que hoy el municipio nos va a poner a disposición para poder producir cada vez mejor, más social y ambientalmente responsable. Quiero darle la bienvenida también e invitarlos a contarnos brevemente la posición y el trabajo que vienen haciendo desde la Cámara del Comercio y la Industria de 3 de febrero y desde la Unión Industrial de 3 de febrero. Así que Roberto y después creo que está Pedro, por favor los invito a presentarse y a contarnos brevemente la visión que tienen ustedes sobre el tema y para ya después darle paso a la charla. Muchísimas gracias. Roberto, estamos con vos. Sí, gracias, Gustavo. Muy amable. Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, el trabajo que venimos desarrollando dentro de la Cámara, juntamente con todos los actores en este tipo de gestiones, es de hace muchísimos años. Pero prácticamente los últimos días estamos muy dedicados a todo lo que es el tema de sensibilización en el área de medio ambiente y sobre todo las certificaciones. Es amplia la gama de actividades que está desarrollando la Cámara. No creo que este sea el momento para describir cada una y todas las que estamos actuando. Pero en especial en esta área, lo que estamos tratando de hacer es eh, llevar todas las pautas de esta materia a la práctica real, ¿no? A la práctica de la vivencia diaria que tiene el empresario. Complicada, no quiero mencionar el tema de lo que estamos pasando hoy por hoy porque es general, pero el día al día, las circunstancias que estamos viviendo llevan lamentablemente a estas situaciones a un segundo o tercer plano, que no es el deseo de todas las empresas, ni mucho menos,
simplemente que por imperio de las circunstancias son así. Y bueno, estamos trabajando precisamente en las cosas prácticas. Y una de las preocupaciones que tiene la Cámara, concretamente en esto, es el área de capacitación. Es decir, la capacitación en las plantas es un tema crucial para las empresas. Eh, pero bueno, yo entiendo de que el desarrollo, la presentación de ustedes, parte de esta problemática va a ser encarada. No quiero adelantarme con opiniones que son necesarias, por lo cual les agradezco esta oportunidad y bueno, estamos atentos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Roberto. No lo veo ahí a Carlos conectado. Estaba justo en el vacunatorio. No sé si Pedro, creo que no está. Romina, ¿querés decir algunas palabras por la Unión Industrial, por favor? Hola, hola, ¿qué tal? Estoy llegando recién y me agarraban en el auto, quería estar a tiempo. Bueno, soy Romina Vargas de la Unión Industrial. Lo que estamos haciendo como cámara es un programa llamado Industrias Verdes, que es reciclar el Se te plástico. escucha muy mal, Romina. Bueno, si querés hablen del tema y yo después más Dale, tarde. perfecto. Los invitamos en Me todo caso conecto el auricular y eso. los invitamos en todo caso al cierre. Gracias. Gracias, Romina. Bueno, Darío, Sabrina, estamos con ustedes y ansiosos por escucharlos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, Javier, bueno, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial y al municipio de 3 de febrero por la invitación. Y bueno, y a los presentes por dedicarnos esta hora y media para adquirir conocimiento y para meterse un poco en tema de lo que es el triple impacto y el camino hacia donde creemos nosotros que es necesario que vayan las empresas. Mi nombre es Darío Moscov, yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de 3 de febrero y también vecino de Sáenz Peña. Hace ya 6 años que junto a mi socio fundamos Espacio N. Nosotros somos una agencia de marketing y comunicación y estamos, bueno, enfocados al desarrollo de negocios y más que nada los negocios sustentables. ¿Qué es lo que vamos a compartir hoy? Dentro de los temas, la introducción a la sustentabilidad, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. También vamos a ver las nuevas economías, modelos de negocios de economías colaborativas, economías regenerativas, economía circular y también tocaremos el tema de qué son las empresas B, cómo es su modelo de evaluación, cómo se crean valor a través de las empresas B. Y bueno, un poco lo que estuviste comentando, Gustavo, el tema de la financiación de los proyectos a través del municipio, los beneficios que brindan el municipio para las pymes a través de las tasas municipales, para mejoras ambientales, para mejoras de la competitividad y a través de las capacitaciones laborales. Se está terminando, como mencionaste, la ordenanza y bueno, un poco a lo que venimos nosotros es a esta sinergia entre lo público y lo privado para llevarle también estos beneficios a las empresas. Si quieren pueden ir escribiendo en el chat a qué empresas pertenecen o las consultas que vayan surgiendo. Al finalizar la presentación vamos a destinar un tiempo para contestarle las preguntas. Seguramente en este tiempo habrán oído hablar de las empresas de triple impacto. Las empresas de triple impacto buscan generar beneficios económicos, beneficios en valor social y ambiental para la comunidad. Y bueno, es necesario, ya inevitable, que exista esta sinergia entre lo público y lo privado y que estos temas entren en la escena pública. Después de la pandemia que vivimos, como que se puso también el tema un poco en boga y ahí se dieron las tendencias en el plano social y también
el plano ambiental, que son temas que nos preocupan y que las empresas no pueden dejar de lado y cada vez más tenemos que ser conscientes de que tenemos un solo planeta y que hay que cuidarlo. Es cierto de que se cree que hay una creencia que adquirir bienes o servicios que cumplan con criterios de sustentabilidad salen más caros o ocasionan para las empresas un mayor costo. En la realidad muestran otra cosa y a través de los años también se fue viendo que transformar una organización a través de estos pilares implica cambios culturales dentro de la empresa, en la sociedad y definitivamente crean valor y generan beneficios, ya sea del ahorro energético, la legitimidad social o el apoyo dentro de la comunidad para las empresas. Son cosas que cada vez más los consumidores finales de los productos van a exigir y también los gobiernos tienen que empezar a exigir de otra manera. Entendemos que varias empresas se fueron impulsando por el camino de las empresas que tienen certificados B. Hoy en la Argentina son más de 130 empresas que están adoptando esto de crear un propósito y un impacto positivo en la sociedad, en el ambiente y seguir generando ganancias, que es como la finalidad principal de las empresas, pero hay un nuevo cambio de paradigma que cada vez viene más fuerte. Por suerte, en el mundo se está tomando cada vez más conciencia que las empresas tienen que hacer un cambio porque ya ciertas metodologías de trabajo no pueden correr más en el mundo en que vivimos. Junto a Sabrina Rodríguez, Sabri es fundadora de Meraki Consultoría, es miembro de comité de comunidad y es consultora de Sistema B, es promotora de ODS, es coaching certificada, miembro de ATI, que es la Unión de Agencias de Triple Impacto, impulsora de la Agenda por la Igualdad y coordinadora también de promotora de Donuts en la Argentina. Con Sabri trabajamos actualmente en varios proyectos, venimos a través de la certificación de 3 empresas, tanto en Argentina como en Chile, de la industria plástica, perdón, y bueno, ahora viene la presentación de Sabri, los dejo en las manos de Sabri, que es una apasionada de lo que es el triple impacto y le encanta hablar sobre el tema, o sea que van a ver la pasión que le mete a la sustentabilidad y al triple impacto. Gracias, Dari, por la intro. Espero no irme por las ramas con mi pasión por el tema. Gracias a todas las personas que están acá presentes. Veo caras conocidas que me alegra mucho verlas por acá otra vez. Así que espero no aburrir a los que alguna vez ya me han escuchado. Hay actualización de los contenidos, de todos modos, así que espero poder aportar valor también desde ahí a quienes ya me han escuchado alguna vez. Y bueno, sin más, bueno, que Dari, ya me diste una entrada enorme, así que partimos a raíz de bueno, esa gran intro. Ay, gracias, Sonia, me alegro un montón que desde nuestra primera charla hayas arrancado este camino por ahí. Me da mucha satisfacción. Bueno, ya que soy charleta, vamos a la presentación de una vez, así tenemos tiempo luego para que puedan hacer las preguntas que consideren. Supongo que ya están viendo todos mi pantalla, así que, bueno, el objetivo de hoy, como bien estuvimos mencionando, vamos a hablar de triple impacto, pero también, ¿por qué nos llamamos competitividad sustentable? Porque es interesante ver cómo las empresas que atraviesan estos procesos de sostenibilidad comienzan a ser mucho más competitivas frente a los distintos stakeholders que forman parte de las organizaciones o de los entornos en los cuales se mueven.
¿sí? Así que bueno, acá ya vimos un poco la agenda. Agradezco nuevamente al municipio de 3 de febrero, acá a mi coequiper, a Dari, por sumarme a esto. Dari ya nos compartió un poco la agenda, así que sí, vamos a ver al inicio un poco de introducción a la sostenibilidad, qué es lo que está ocurriendo, qué es esto del déficit planetario. Vamos a ver desde lo general hacia un poco más lo particular, ¿sí? ¿Qué son estos ODS, qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una forma de gestionar la sostenibilidad a nivel global? Para pasarlos un poco más a, bueno, qué se puede llegar a hacer desde las empresas también. Vamos a hablar conceptualmente sobre nuevos modelos económicos que de algún modo son los que vienen a apoyar bueno, cómo hacemos para llevar adelante estos objetivos de desarrollo sostenible. Y después nos vamos bien a lo particular de qué pueden hacer las empresas para seguir adelante con esto. Bien, Dari ya me presentó, así que como él dijo, mi nombre es Sabrina Rodríguez, soy fundadora de Meraki Consultoría, me dedico precisamente a lo que es la transformación cultural para el desarrollo sostenible en las organizaciones y formo parte, como bien contó, de varios grupos, todos orientados a la sostenibilidad, desde promoción de ODS, nuevas economías como lo que es Donuts Economics, agencias de triple impacto, porque soy comunicadora también, y varios movimientos de equidad de género. Así que pasamos eso de largo. Bien, dijimos que vamos a estar hablando de triple impacto, pero para que estemos todos en el mismo plano y bajemos un mito, ¿sí? Cuando hablamos de crear valor económico, sobre todo vinculado dentro de las organizaciones o las empresas, hay un mito que dice, bueno, los que trabajamos en sustentabilidad criticamos el dinero, criticamos, no nos gusta ganar plata. Bueno, no es así. Nos gusta ganar dinero como a todo el mundo porque el dinero no deja de ser un bien necesario para tener un techo, para comer y para desarrollar distintas actividades. Pero lo que sí hacemos, los que tenemos esta mirada es, bueno, ¿cómo hacemos para ganar ese dinero? Ese dinero que estoy ganando, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que ocurre alrededor de ese dinero con el que yo pongo un producto o un servicio en el mercado? Entonces, cuando hablamos de triple impacto, en principio hablamos de 3 pilares: económico, social y ambiental. Desde lo económico, por supuesto, lo que buscamos es que una empresa sea sostenible en cuanto a su economía. ¿Por qué? Porque si no es sostenible, no puedo mantenerla, la empresa funde. ¿Está bien? Entonces es mantener ese valor económico entendiendo que se necesita mantener un equilibrio. ¿Equilibrio con qué? Con el cuidado ambiental, entendiendo que toda operación genera un impacto en el ambiente. ¿Está bien? Porque consumimos recursos, porque utilizamos materias primas. Entonces, lo que necesitamos hacer es entender cómo todo eso que yo necesito para poner ese producto y servicio en el mercado, para conseguir clientes que los quieran comprar, necesito tener ese cuidado de entender qué es lo que ocurre y cómo no transgredir esos límites ecológicos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar solamente con la mirada desde lo económico, lo primero que ocurre es caer en los modelos tradicionales de ese capitalismo excesivo de, bueno, necesito crecer, tengo que vender más. Si necesito vender más, necesito más recursos. Si necesito más recursos, seguramente hay una explotación ambiental de la mano de eso. ¿Está bien? Entonces, lo que necesitamos cuidar con esta mirada es, para crecer, ¿qué tantos impactos voy a generar de modo que ocurra ese crecimiento? ¿Está bien? Entonces es, ¿cómo hago para ya de entrada dentro de mi estrategia, como bien decía Gustavo, es no nos posicionemos en mitigar lo que ya hice mal, sino decir, bueno, pongámoslo en la agenda. Si yo quiero hacer escalable mi negocio, quiero que crezca en tal dimensión, ¿qué es lo que va a ocurrir con todos los públicos que tengo alrededor? ¿Sí? Y uno de esos públicos a nivel estratégico de la organización, sin hacer doble clic, es el impacto ambiental. Y por otro lado, por supuesto, el impacto social. ¿Cómo hago para integrar a la comunidad? ¿Quién es esa comunidad? Dentro del impacto social podemos ver todos los stakeholders que forman parte de la organización, a saber, los trabajadores, la comunidad per se, ¿sí? ¿Quiénes son los distintos actores que están? Ahí entran también sus proveedores, ¿sí? Esas personas que ustedes van a necesitar para que la cadena de suministro de su organización funcione, se mantenga operativa. ¿Qué pasa con distintas organizaciones? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Está bien? Con todos esos actores en los que la organización puede o no tener injerencia en mejorar un poco lo que es la calidad de vida y por otro lado también generar ciertas alianzas que sean beneficiosas para ambas partes. Cuando hablamos de triple impacto, hablamos
no solamente de ese crecimiento, sino de poder trabajar en colaboración y salir de la competencia para ir hacia la competencia. Cómo entre distintos actores no necesitan ser competidores, sino que trabajar aunados en pos de ese bien común para la comunidad. Bien, hasta acá estamos en lo que es el concepto de por qué o de qué hablamos cuando hablamos de triple impacto. Pero bueno, para gestionar de esta forma, de algún lugar parte, ¿está bien? ¿Y por qué parte? ¿Desde qué lugar parte? Existen un montón de problemáticas sociales y ambientales y económicas también, por lo que es la innovación y el desarrollo, que necesitamos empezar a tener en cuenta sobre lo que está ocurriendo. Y para eso les voy a compartir este video. No tiene sonido, así que no se preocupen que no se van a estar perdiendo de nada. Y que ahora les cuento de dónde viene este nuevo video, que son 2 minutos nada más, pero con unos datos interesantes a tener en cuenta. Bueno, ahí un poco este video en particular, el tópico que nos trae sobre esto tiene que ver con el cambio climático. Este es el último informe, salió la semana pasada. Algunos de los hallazgos que están en este video tienen que ver con el último informe de IPCC. IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático y que básicamente nos viene a traer como que en estos 2 minutos un breve análisis de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces cuando hablamos de cambio climático tenemos los detractores, pero también está esa visión de, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo por el cambio climático? Mucho, porque todo lo que tiene que ver con el cambio climático está directamente relacionado con la forma de producir y de consumir, ¿sí? Que tenemos tanto las personas como las empresas. Entonces, entender que el cambio climático no es algo externo, que no es algo solamente de los estados o de los municipios, que no solamente es algo de las empresas, sino que también es de las personas. Es de entender que está ocurriendo esto, que el tiempo es finito, que realmente necesitamos bajar los gases de efecto invernadero, que necesitamos bajar la temperatura del planeta, porque esto trae un montón de problemáticas que un poco vamos a ver ahora cuando les cuente un poco los ODS, y que tiene que ver con cuestiones que después van a afectar directamente y que hoy por hoy ya están afectando directamente, sobre todo a zonas rurales, a las personas que viven en zonas rurales, a los modelos de producción, ¿sí? Entonces, tiene un montón de impactos asociados que de alguna forma u otra terminan impactando a distintos tipos de industrias en función de, bueno, a cuál sea la dedicación de cada una de ellas. Entonces, yo acá, siguiendo un poco con esta línea,
Si bien, bueno, no lo vamos a poder conversar, pero como para que se queden pensando, ¿no? Yo digo, ¿qué le dirían a una persona que todos los meses gasta su salario durante los primeros 15 días del mes? En principio le podemos decir varias cosas, como, che, no estarías cuidando tu economía, ¿cómo vas a hacer para vivir el resto del mes? Te vas a morir de hambre el resto del mes. O por otro lado, es decir, bueno, vas a tener que pedir un préstamo, para pedir un préstamo te vas a endeudar, ¿sí? Como que si pensamos desde lo financiero, siempre tendríamos una respuesta para decirle a esta persona de, che, no estás cuidando los recursos económicos que tenés. Y si yo les digo que con el planeta estamos haciendo lo mismo, no solamente que estamos gastando más de lo que tenemos, sino que hay evidencia para decir esto. Y acá les traigo esto, que es, no sé si lo escucharon hablar, por eso cuando en la introducción decíamos que íbamos a hablar de déficit planetario, quizás de hablar de déficit económico nos resulta, lamentablemente, un poco más cercano, pero lo mismo está ocurriendo con el planeta. No sé si habían escuchado hablar de esto, pero hay un estudio que se hace todos los años, desde el año 2018, y que acá les hago una invitación. Fíjense, acá tienen al pie, ¿sí?, de la presentación, hay una organización que se llama Global Footprint Network, donde los invito a que respondan el test y que sepan, según la forma en la que ustedes viven, ¿sí?, cómo es su vivienda, cuáles son los medios de transporte que utilizan, su alimentación y tal, que puedan medir su impacto, que puedan medir cuántos planetas necesitan para vivir según su estilo de vida. Y esto tiene un poco que ver con lo que decía recién. A veces es como que tiramos la pelota, ¿no? Bueno, pero si el Estado no hace esto, bueno, pero si los empresarios siguen produciendo de esta forma. Y cada uno de nosotros, ¿qué hacemos por mejorar ¿sí?, nuestro propio impacto? Así que les dejo ahí la invitación. Pongan en Google Global Footprint Network, que hay una calculadora que está buenísima para que ustedes puedan ver qué tan significativo es su propio impacto en esto. Y por otro lado, quienes crean este informe es esta organización, Earth Overshoot Day, que precisamente lo que hace es calcular cuando cada uno de los países nos hemos consumido todos los recursos naturales que teníamos disponibles ese año para la producción, ¿sí?, de bienes o servicios, considerando que esto lo utilizamos de la explotación de los recursos que la naturaleza nos puede proveer. ¿Y de dónde sacamos esto? Entendemos todos que la naturaleza tiene un proceso natural de regeneración, ¿sí? Por eso la naturaleza es un organismo vivo que se regenera. Ahora, ¿le estamos permitiendo regenerarse a la Tierra en los tiempos que realmente necesita? ¿O estamos enfocados en una superproducción que nos invita a que cada vez necesitamos tirar abajo más árboles y seguir plantando? O construir arriba de humedales que no nos permitan el rol natural que tiene, está bien, de combatir también lo que es el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la producción? Y bueno, no sé si lo ven, pero Argentina este año llegó, a ver si lo puedo mostrar acá, no sé si lo ven. Argentina el día 26 de junio ha consumido todos los recursos naturales que tenía para este año. Y fíjense que desde acá pongo las fechas, ¿sí?, acá al costadito, más o menos ha mantenido la misma tendencia durante todos los años. Es decir que evidentemente no estamos trabajando en una gestión sostenible porque seguimos manteniendo esa misma fecha. ¿Qué significa el 26 de junio? Que el 26 de junio nos consumimos todos los recursos, es decir que estamos utilizando hoy los recursos para las próximas generaciones, para el próximo año. Estamos degradando nuestro planeta de un modo que no lo estamos permitiendo esa regeneración. Acá hay un dato de color, ¿no? Como en 2020 llegamos a agosto, como si fuera una buena noticia, agosto, en lugar de diciembre, ¿no?, que debería ser cuando consumiéramos todo eso. Y seguramente aquí la cuarentena y la pandemia ha tenido un poco de injerencia en esto. Sin embargo, este año, fíjense cómo ya volvimos a los números habituales, ¿no?, cuando todo se ha logrado reactivar un poco. Ese es un gran llamado de atención de necesitamos cambiar la forma de gestionar las organizaciones, las industrias y la contaminación y el impacto que generamos en el ambiente. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Porque no todos son malas noticias o no todos son palos, es cómo hacemos para poder empezar a transitar este camino. Porque necesitamos transformar, estamos aún a tiempo, está cada vez más cerca ese plano, pero hay un tiempo en el que necesitamos dedicarnos a trabajar en ese desarrollo sostenible. En sí, poder hacer crecer nuestros negocios
incrementar, agrandar o lo que sea que necesitemos, pero teniendo en cuenta que hay límites planetarios que no podemos seguir transgrediendo. Tenemos que ver que esa sostenibilidad en cuanto a los recursos o al daño que causamos en el ambiente esté estratégicamente gestionada. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay evidencia que hay varias problemáticas a nivel global que nos atañen a todas las personas, y esto está desarrollado dentro de lo que son los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Pero qué son estos 17 objetivos? En principio son un compromiso para poner fin precisamente a estas principales problemáticas que se encontraron en todos los países, a distinta escala, por supuesto, a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo de estos ODS? En principio, ponernos a todos en la misma página, un poco de lo que venía contando recién. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las personas, todos somos responsables y podemos trabajar en pos de esto. Ahora les voy a presentar por encima estos 17 objetivos para entender un poco y que los vean segmentados de una forma en la cual podamos evidenciar cómo ahí el triple impacto está bastante atravesado por todo esto. Estos 17 objetivos fueron, digamos que expuestos, ¿sí?, en el año 2015, y lo que pone es una meta que de 2015 a 2030 necesitamos cumplir con estas metas para precisamente lograr esta meta que tiene que ver con lograr la prosperidad de las personas, enfocados básicamente en combatir la pobreza y el hambre, en lograr una equidad de género y, por supuesto, como veníamos mencionando recién, combatir el cambio climático. Pero ¿quiénes forman parte de este acuerdo? 189 países miembros se juntaron en la ONU, debatieron estos 17 objetivos, entendieron que eran metas comunes para todos los países y dijeron, bueno, nos comprometemos a que vamos a trabajar. ¿En qué? Si se meten en la página de Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, van a ver todas las metas, está bien, donde hay 17 objetivos, pero hay 190 metas, si no recuerdo mal, donde se detalla específicamente qué puede hacer cada uno de estos diferentes actores para trabajar en estas problemáticas. ¿Y por qué se detalló en estas metas? Porque ya habíamos tenido objetivos antes, ¿sí? Habíamos tenido, quizás algunos recuerden, algunos o algunas recuerden que teníamos los objetivos del milenio. ¿Pero qué había pasado con estos objetivos del milenio? No tenían estas metas claras, no tenían un seguimiento. ¿Y qué pasó? Llegamos al 2015 y esas metas quedaban solamente constituidas en un papel. Por eso estos objetivos de desarrollo sostenible buscan esto, acciones concretas y prácticas con indicadores de gestión para poder medir esa performance. Y también mencionarles que al margen de la página del PNUD, también están los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local, a nivel Argentina. Así que también la invitación es a que puedan ver desde esos objetivos de desarrollo sostenible para nosotros, para nuestra región, cuáles son principalmente los que deberíamos trabajar. Y saber que las empresas pueden trabajar en esto, identificando cuáles son precisamente los objetivos que impactan en el modelo de operación, ¿sí?, de cada una de las empresas. Y los objetivos son estos. El que tiene que ver directamente con lo que es erradicación de la pobreza, el hambre y garantizando la vida sana. Aquí veríamos mucho más reflejado lo que es el impacto social. Más orientado a lo ambiental, universalizar el acceso a servicios básicos, ¿sí?, que tengan que ver principalmente con tener agua, ¿sí?, agua potable para todas las personas y una infraestructura de saneamiento, pero también trabajar en lo que es la energía asequible y no contaminante. Por otro, bueno, obviamente que impacto ambiental, acá tenemos algo más relacionado con impacto económico, porque tiene que ver con fomentar lo que es la innovación y la infraestructura resiliente, poder crear comunidades o ciudades sostenibles y trabajar también en lo que es la economía circular, en estas formas de producción y consumo responsable. Aquí es interesante detenerme un minuto nada más en esto, entendiendo que cada una de las industrias puede trabajar desde distintos focos. Ahora, cuando veamos algunas de las principales nuevas economías, toda la parte de industria e innovación pueden llegar a ser algunos impulsores interesantes para poder seguir trabajando, como otra que es Donuts Economics también, que
pondera un poco más cómo gestionar ciudades, pero por otro lado, este es otro de los factores que nos impacta a todas las personas y empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir mitigando un poco los residuos, entendiendo que los residuos deberían ser recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo residuo seguramente puede tener una nueva vida útil o puede entrar en un proceso o en un circuito donde sea la materia prima para alguien más, ¿no? Pero por otro lado, también como consumidores, ¿qué hacemos con los residuos que generamos? ¿Los separamos? ¿No los separamos? ¿A dónde los llevamos? ¿Sí? Es trabajar un poco en esa conciencia ambiental desde lo que implica la generación de residuos. Por otro lado, para trabajar en lo que es el crecimiento económico, este tiene impacto económico, pero también social, que tiene que ver con la formación y la capacitación como pilar para ese crecimiento económico y para poder tener trabajo decente, ¿no? No solamente desde lo que las empresas pueden proveer, ¿sí? de trabajo decente. Estamos hablando de trabajo decente en condiciones de transparencia, en blanco, con todos los beneficios que corresponden, ¿sí? Pero creyendo también que la educación es el pilar y que personas educadas son mucho más competitivas para el mercado, ¿está bien? Así que este es otro de los pilares que tiene tanto impacto social como económico. Volviendo al tema ambiental, el cuidado mediante lo que es el desarrollo de los negocios, ¿no? ¿Qué hacemos por acción por el clima? ¿Cómo mitigamos los impactos ambientales, los gases de efecto invernadero que enviamos desde nuestra operación? ¿Qué pasa con el cuidado de la vida submarina y de los ecosistemas terrestres? ¿Sí? Todo lo que consumimos, todo lo que necesitamos dentro de nuestra cadena de valor, ¿está impactando o no alguno de estos ecosistemas? ¿Sí? Es tener un poco esa conciencia. O también, aquí es importante qué tipo de productos consumimos dentro de nuestra cadena de valor. Digo, consumimos productos que están con cierta certificación ambiental, marítima, ¿sí? O quienes tengan explotación de minas. Bueno, ¿cómo son esos recursos que se consumen? ¿Está bien? Entendiendo que, bueno, que suelen ser por ahí las industrias más contaminantes. ¿Cómo mitigan ese impacto? Por otro lado, volviendo a un impacto directamente social, pero que por supuesto repercute en el económico, es reducir las desigualdades, especialmente las de género. Y aquí no nos enfocamos, si bien el ODS 5 está por lo general enfocado en la equidad de género, del empoderamiento femenino de las mujeres y de las niñas, también hablamos de todo el colectivo de la comunidad LGTBIQ, ¿sí? Que tiene esas mismas condiciones. Acá cuando hablamos de género no vamos al binario, no un género binario, sino que entender a las personas desde sus derechos como personas, desde derechos humanos, ¿está bien? Entonces, trabajar en esa igualdad de género y también en esa reducción de las desigualdades, que acá también empieza a tener implicancias con otras cuestiones, ¿no? Si están eyectados del sistema, ¿cómo pueden acceder a un trabajo decente? ¿Cómo acceden a la capacitación, a la formación o a una educación inicial? ¿Está bien? Y por otro lado y por último, también esto mucho más orientado a lo económico y al desarrollo de las organizaciones, que tiene que ver con la promoción y la colaboración entre diferentes actores del mercado, ¿está bien? Desde la transparencia institucional y desde las alianzas para poder lograr los objetivos. Estos son varios de los focos, como les decía, pueden ver las metas en particular y desde allí entender cómo poder llevarlo a su organización. Y si bien en un ratito más les voy a contar sobre Empresas B, lo que es interesante aquí también entender es que la misma plataforma de gestión con la que se puede hacer un diagnóstico de la organización en cuanto a una potencial o no, porque se puede utilizar como herramienta de gestión nada más, que es para ser Empresa B, también te permite hacer un diagnóstico sobre cómo se está ingiriendo en los objetivos de desarrollo sostenible. Así que también hay una herramienta tangible para poder no solamente identificar cuáles son los ODS, sino que también poder gestionarlo y desarrollar planes de acción. Bien, y les contaba que vamos a hablar de nuevas economías. ¿Pero por qué hablamos de nuevas economías? Porque todo esto que vimos recién, estos objetivos de desarrollo sostenible, de alguna forma se deben sustentar en alguna estrategia o una forma de, bueno, ¿cómo hago para salir del modelo tradicional para virar hacia esto? Y estas nuevas economías tienen que ver con precisamente salir de estos cánones establecidos de cómo gestionar los negocios y cómo tener ese crecimiento económico, pero supone este cambio cultural en el que necesitamos poner en la misma plana lo que es
el impacto social y ambiental. ¿Cómo? Incluyendo a distintos actores, ampliando un poco la mirada y pensando más en la gestión de las organizaciones, es empezar a tener miradas holísticas respecto al conocimiento que cada uno de las áreas de gestión de la organización puedan empezar a ver esa trazabilidad del impacto de las decisiones que se están tomando. Por eso se habla de tener estructuras más dinámicas y horizontales, donde existe esa transparencia incluso dentro de la gestión de las organizaciones para saber qué es lo que está impactando en cada uno de los puntos, ¿sí? Así que cuando hablamos de nuevas economías hablamos de esto y algunas de ellas son la economía verde, que está mucho más orientada a todo lo que es gestión ambiental. Tenemos la economía naranja, que veíamos ahí en los ODS, lo que es innovación, ¿sí? Y nuevos modelos de organizaciones. Entonces, todo lo que es economía naranja tiene que ver con el arte, la creatividad y la tecnología, así que toda la parte de innovación muchas veces tiene que ver con este nuevo modelo económico. Economía circular, que un poco ya les conté, que tiene que ver con convertir a los residuos en recursos y ver cómo generar no solamente un impacto positivo desde lo ambiental, para no tener que mandar tantos residuos a un relleno sanitario, a quemación, sino que poder darle otra vida, incluso que pueda tener un rédito económico, toda esta generación de residuos que se le pueda dar una nueva gestión. Por otro lado, otras directamente relacionadas con lo social, que es como la economía del bien común, la economía del bienestar, economías colaborativas, muy orientado a la equidad de género, que es la economía feminista o la ecofeminista. Tenemos la banca ética, que recién está empezando a querer aparecer aquí en Argentina, viene mucho más desde España, de la mano de Joan Melé, y tiene que ver con tener una banca en la que sepamos a dónde va nuestro dinero, a quiénes subvencionan y esa transparencia en qué se hace con nuestro dinero, básicamente, ¿no? Tenemos esta que es súper nuevita y que soy una gran fan, Donuts Economics o la economía de la rosquilla, que precisamente este es un nuevo modelo económico que invita no solamente a las empresas, sino que invita a nivel municipio, estado, provincia, a poder gestionar de una forma holística, entendiendo que todas las personas necesitamos poder convivir en un ambiente justo, en un espacio justo, y este espacio justo sería logrando una justicia social que tiene que ver con poder tener todas las necesidades básicas desde el punto de vista social satisfechas, a saber, educación, vivienda, trabajo, equidad, ¿sí? Pero por otro lado, sin transgredir los límites ambientales, ¿sí? Los límites planetarios. Entonces ahí invita a tener en cuenta cuáles son esas 12 dimensiones sociales, cuáles son las 9 dimensiones ambientales que propone Kate Raworth en esta metodología, donde convoca a reflexionar sobre las 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI, entendiendo precisamente todas las problemáticas y cómo poder tener una mirada fresca de abordarlo de esta forma holística. Y bueno, un poco a lo que nos convoca, que es al movimiento B, al de empresas de beneficio o de triple impacto. Así que vamos por ahí. Dari, si tenemos alguna pregunta en medio, vos parame, que bueno, justo hago un corte acá para arrancar con esa próxima parte y bueno, si no, la seguimos al final. Sí, fueron tirando algunos de las empresas donde trabajan. Hay una que dice triple impacto para servicios. Sí, también, triple impacto para servicios. Yo soy un ejemplo. Así que sí, podemos explorar un poco desde ahí más adelante. Buenísimo. El que quiera dejar alguna consulta lo puede hacer en el chat y cuando terminamos la presentación las evacuamos. Bárbaro. Bueno, entonces, seguimos con esto de qué es el rediseño de modelos organizacionales. Precisamente tiene que ver con esto, con entender que quizás veníamos trabajando en un modelo de negocios orientado mucho más a lo económico y cómo hacemos para poder empezar a migrar hacia esta mirada de triple impacto. Y tiene un poco que ver con esto que acá les muestro. ¿Cómo son estas empresas con propósito? ¿Sí? Tenemos 2 modelos, ¿no? O por ahí, si pensamos en lo tradicional,
las organizaciones, teníamos las organizaciones tradicionales orientadas a un valor económico, ¿sí? Que serían estas organizaciones que tenían dentro de su... me sale a mí porque estoy acostumbrada a trabajarlo de esa forma, en su lienzo de negocio, en su canvas, está bien, arman su propuesta de valor y tienen, bueno, cómo va a ser ese modelo de ventas en función de quiénes son mis clientes, cómo quiero trabajar con ellos, cuáles son todas las cuestiones operativas que necesito para llevar mi modelo adelante. Entonces, un modelo directamente orientado a lo económico, ¿sí? Donde se establece un modelo de ventas, cuál es ese modelo de ganancias que es lo esperable y se trabaja desde ese lugar. Pero por otro lado, y por contraposición, tenemos lo que se llaman los modelos de impacto, que quizás son esos modelos más orientados a la filantropía, donde podríamos encontrar a las organizaciones, a las ONGs, perdón, a las fundaciones, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Empezó a haber un mix entre todo eso. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir otros tipos de modelos organizacionales que muchas veces se le dice mixtos. ¿Por qué? Porque empiezan a tener un poquito de cada cosa. Está bien, donde de repente sí son un modelo orientado a las ventas, pero que tienen determinadas acciones de forma sostenible que tienen un impacto positivo en la sociedad. Y por otro lado también surgió un nuevo espectro organizacional que son las empresas sociales, donde sí tienen un foco económico, pero que está constituida directamente para poder impactar a un espectro social, a una comunidad en situación de determinada vulnerabilidad. Entonces ahí es donde nos empezamos a encontrar con estos híbridos y ahí es donde también surgen estos nuevos modelos de negocios con impacto. ¿Qué significa esto? Que son estos modelos de negocios donde ya está dentro de la estructura y dentro de la estrategia de la organización poder impactar a algún público en particular. Y esto es un poco lo que trae las empresas, los modelos de empresas B. Empresas B de beneficio, pues suele ser una pregunta común, así que ya develo el misterio acá. ¿Y qué son estas empresas? Son empresas que combinan esto de generar ganancias, pero a la vez tener concretamente un modelo de negocios que tenga un impacto social o ambiental a raíz de llevar adelante su operación. Y digo esto ¿por qué? Porque ahora cuando hablemos un poco de la certificación, ¿y por qué hablamos de modelos de impacto? Y también hay un modelo que es el operacional, justo entendiendo de cómo operan. Nuestra operación, la operación de cualquier organización, ¿sí? Tiene determinados procesos. Está bien que necesito hacer esto para que la empresa se mantenga. Entonces eso, todo lo que está relacionado precisamente con los procesos de la organización van a tener que ver con el modelo operacional. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocios de impacto, y sobre todo para lo que es una empresa B, cuando se destaca desde ese impacto social o ambiental de forma sostenida y evidenciable, ¿sí? Entonces, ¿cómo operan? Crean un beneficio concreto, ¿sí? Desde esa estrategia, y por otro lado, esto puede estar, ¿se acuerdan que hablamos de los stakeholders de la organización? Entendiendo que puede estar ese impacto positivo desde la creación de un producto, que de repente sea un producto, no sé, que se realiza con materia prima sustentable o reutilizable, reciclable, ¿está bien? O también puede tener que ver con lo que brinda a su comunidad o la interacción que tengan con sus proveedores. De repente pueden contratar a proveedores que pertenecen a una comunidad en situación de vulnerabilidad o que sus clientes forman parte de esto, ¿sí? Es entender cómo desde los distintos públicos que tienen impacto con la organización, a quiénes de ellos está generando un impacto positivo. Y cuando hablamos de atributos claves, hablamos de que sea sustantivo, porque el beneficio debe ser significativo. No es lo mismo hacer responsabilidad social que hacer sostenibilidad en la organización, ¿está bien? Que sea sustantivo habla de que sea sostenible en el tiempo, más que un proyecto quizás que se tiene una vez al año. Que sea duradero, de nuevo, que sea sostenible en el tiempo. Y acá hablamos también de indistintamente que sea quien gestiona la organización. Es algo que está arraigado dentro de lo que es el propósito de la organización. Que sea diferenciador, que no sea la operación, que sea un modelo de impacto, ¿está bien? Un poco lo que les contaba recién. Y precisamente esto, que sea verificable, que esté evidenciado, ¿sí? Cuál es el impacto que se genera, a qué público. Y cuál también es la satisfacción de ese público, ¿no? Más allá de lo que diga la organización, es cuál es la percepción de esos públicos. ¿Y cuáles son los elementos clave que tienen que ver con las empresas B? Un poco spoileé recién. Es esta generación de propósito.
poder trabajar dentro, vieron que recién les mencionaba, bueno, cuando uno arma un modelo de negocios, piensa en ese lienzo y dice, bueno, lo primero que pongo es el propósito, es la propuesta de valor, ¿qué es lo que tengo para ofrecer diferencial en el mercado? Pero a esa propuesta de valor es importante incorporar el propósito. ¿Qué es este propósito y cómo lo podemos diferenciar de lo que sería la misión de la organización? La misión es algo tangible, al que le ponemos un número. Quiero ser el número 1 o quiero tener tanto porcentaje de participación o quiero ser tal cosa. ¿Está bien? El propósito va un poco más allá. Es como que esa razón de ser por la cual la organización no solamente gestiona su operación, sino que también está generando ese impacto positivo. Entonces, esta definición de propósito que tiene que ver con esto, con mitigar alguna problemática, es como que la razón de ser y el core del negocio. Es, no puedo mantener mi operación separada de este propósito. Es como que convergen ambas formas de gestionar, ¿está bien? Por otro lado, amplía el deber fiduciario de accionistas y gestores para incluir intereses no financieros. Habla del cambio de estatutos. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando constituyen su organización, ¿sí? Firman el contrato societario y tienen determinadas cosas que sus abogados muy amablemente narraron. Ok, para ser una empresa B hay un cambio en esos estatutos porque hay 2 párrafos que fueron narrados precisamente por lo que se llaman los abogados B. Son abogados que están insertos en este ecosistema y que al momento de poder certificar necesitan hacer ese cambio de estatutos, ¿sí? ¿Qué es lo que determina ese cambio de estatutos? La sostenibilidad de ese modelo de negocios, ¿sí? Para poder seguir manteniendo esa certificación al momento de bueno, poder lograr lo que ahora vamos a ver que tiene que ver un poco con los requerimientos para poder certificar como empresa B. Por otro lado, se hace una evaluación, ¿sí? Hay una evaluación y un compromiso de mejorar determinados estándares de gestión y de transparencia y que estos van a ser auditables en un proceso de certificación. Y finalizando esto, digo, ya tienen un propósito, ya hicieron el cambio de estatutos, ya lograron el puntaje óptimo para poder hacer una certificación y eso los hace formar parte de una comunidad mediante una declaración de interdependencia, que significa forman parte de un movimiento B, de empresarios B, que tienen determinados beneficios a nivel comunidad de retroalimentación y ahora cuando les cuente un poquitito más es entender que van a formar parte de un ecosistema en el que es un círculo virtuoso para las distintas organizaciones que forman parte. Pero bueno, recién les decía que hay un proceso de certificación, ¿sí? Este proceso de certificación requiere la evaluación de 5 aspectos, ¿sí? Es realmente un diagnóstico súper integrador de toda la organización que tiene que ver con cuestiones de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Es básicamente cómo se gestiona desde los papeles, quizás, la organización, ¿no? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué procesos tienen? Y que están documentados y evidenciados, ¿está bien? Tiene que ver mucho con eso, como así también la transparencia frente a la rentabilidad de la organización. Por otro lado, cuando hablamos de trabajadores, son todas las personas que forman parte de la organización y aquí tiene que ver con desde la cantidad, los beneficios que tienen, el desarrollo de carrera, la satisfacción, ¿sí? Todo lo que aborda a este público tan importante para mantener viva la organización. Clientes es otro de los puntos que tiene que ver con identificar no solamente quiénes son, si pertenecen a la comunidad local o si de repente son clientes que no tienen un impacto directo con el ámbito en el cual ustedes se encuentran. Muchos de ustedes pueden tener productos de exportación de repente, entender y tipificar un poco ese tipo de clientes, pero por otro lado también poder medir la satisfacción de ellos frente a la propuesta de valor. Si tienen espacios de retroalimentación en los que se puedan acercar a estos clientes y generar nuevas propuestas de valor orientado al feedback que tengan de ellos, ¿sí? ¿Qué tipo de co-construcción hay con este público? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con comunidad, de nuevo, un poco lo que contaba antes, tiene que ver con los distintos stakeholders que tiene la organización. Entonces, el impacto en la comunidad puede tener que ver con todo lo que es la cadena de valor, es decir, sus proveedores y cuáles son las condiciones de contratación, de nuevo, si son de la comunidad local, de dónde, qué tipo de certificación tienen,
cuál es el vínculo de relacionamiento, si les hacen algún sondeo, ¿sí? Hay varias cuestiones aquí. Ambiental, ya hablamos bastante, así que en cuanto a lo que es ambiental, es cómo se gestiona desde el impacto ambiental que genera el hecho de tener una operación corriendo, ¿está bien? Entonces tiene que ver con mediciones de gases de efecto invernadero, tiene que ver con la gestión de residuos, ¿sí? Con si tienen o no políticas ambientales, si tienen alguna certificación orientada quizás a calidad o directamente a gestión ambiental. Pero aquí lo principal, y por eso lo tenemos en el centro, es un poco lo que conversábamos recién sobre el propósito. Es importantísimo que el propósito esté determinado, primero porque se pide, ¿sí? Y por otro, porque es el que comienza a mostrar cómo a raíz de ese propósito luego se puede abrir este modelo de negocios de impacto que les mencionaba en alguna de estas áreas en particular. ¿Está bien? No significa que tiene que haber un modelo de impacto en todas las áreas, porque realmente sería súper ambicioso, pero sí que esté constituida dentro de esa gestión. Pero bueno, ¿por qué? Y trayendo un poco el título de la presentación, ¿no? Esto de competitividad sustentable. ¿Por qué ser una empresa B? Y cuando hablamos de formar parte de un movimiento global, más allá de que hoy por hoy, bueno, como decía Dari, en Argentina creo que ya estamos cerca de las 150, creo, no, perdón que no chequeé ese dato antes de la presentación, pero yo creo que ya estamos cerca de las 150 empresas. ¿Por qué dice acá que las empresas B son líderes de las nuevas fuerzas económicas? Primero porque este es un nuevo modelo económico, esto de tener esa trazabilidad de cómo impacta el negocio, principalmente por esto, pero por otro lado porque seguramente ustedes ya son conscientes de esto, de los cambios del comportamiento del consumidor cambiaron y esos cambios en el comportamiento del consumidor van a repercutir en las organizaciones que no logren ayornarse. Entonces aquí sí es importante. Por eso, justo uno de los slides decía, aún estamos a tiempo de poder transformarnos. Hoy por hoy ya son temas que están en agenda, el cuidado ambiental y trabajar con un impacto desde lo social está en agenda, lo vemos en los medios, lo vemos en la sensibilidad de las personas con las que nos relacionamos y las empresas no se pueden quedar atrás. ¿Por qué? Porque esto se vincula directamente con lo que va a tener que ver en la repercusión de su marca frente a sus consumidores, en la reputación de su marca, en el posicionamiento de su marca y, por supuesto, en su rentabilidad. Entonces, empresas que no logren ayornar precisamente quizás estas patas más flojas de mitigación de impactos o de creación de valor sostenible, de algún modo van a empezar a verse perjudicadas frente a la percepción de consumidor y, por supuesto, en su hábito de compra. Pero no solamente eso hacia afuera, sino que también hacia adentro. En esto que decimos, las empresas B atraen talentos. Hoy por hoy, la fuerza de nuestro mercado laboral está de la mano de muchos millennials, que son los que vinieron de algún modo a impulsar todo este cambio, pero los centennials los tendremos en 2 años en el mercado laboral y los centennials ya tienen este chip. Entonces, si las organizaciones no se adecuan a todos estos cambios, estas van a ser personas insertas en el mercado laboral que no se van a sentir cómodas con trabajar en nuestra organización por más salario sustancioso que podamos disponer para pagarles. ¿Está bien? Van a ser muchos más críticos. Y sabemos que no solamente es una cuestión de, bueno, ¿qué perfiles tengo? Hay brechas generacionales que necesitan empezar a mudar dentro de las organizaciones. Hay un recambio generacional que naturalmente va a ocurrir, ¿está bien? Entonces necesitamos trabajar en el desarrollo de esos nuevos líderes que gestionan y que desde lo táctico también operan nuestra organización y que van a ser mucho más críticos y que vamos a perder poder de elegibilidad como organizaciones. Y por otro lado, bueno, como hablamos también de los clientes, estos nuevos clientes van a tener que ver con no solamente ese cliente final, ¿sí? que elegiría nuestra marca, sino también con lo que hablamos respecto a la cadena de valor. Nosotros vamos a poder formar parte de un ecosistema en el que comencemos a necesitar proveedores que estén dentro de ese mismo ecosistema. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con determinados estándares, también voy a querer eso de mis proveedores. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar en un ecosistema en el que seamos clientes y que a la vez también seamos proveedores. Y eso también es uno de los valores beneficiosos de formar parte de esta comunidad.
Acceso a inversionistas. Bueno, si hay algo que justamente hablamos al inicio de este espacio fue, comienzan a ver a nivel Estado y de distintas organizaciones inversiones orientadas al impacto. Distintas instituciones, organizaciones, estados dispuestos a invertir en esas organizaciones que comienzan a generar un impacto social o ambiental. Perder esta chance por no haber acomodado los procesos también los puede encontrar en una desventaja. Y bueno, un poco lo que les había contado antes relacionado con el cambio de estatutos tiene que ver con esto de la protección de la misión. Al hacer un cambio de estatutos, indistintamente de quién sea el CEO de la organización, es ese compromiso a poder seguir adelante con el cumplimiento de ese propósito y avanzar con esos modelos de impacto. Pero bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que pueden hacer las organizaciones para comenzar a trabajar en esto? Y acá, estas son algunas de las cosas. Como bien conversábamos, a veces es un montón empezar a trabajar en triple impacto o decimos, bueno, ¿por dónde arranco? Para quizás saber por dónde pueden arrancar, mi invitación es, pueden participar de un proceso de diagnóstico de su organización para lo que sería una certificación o no, porque yo realmente creo que certificar como empresa B es un hito y que tiene que ver no solamente con la posibilidad de la organización para poder certificar, que dicho de paso no lo mencioné, pero este proceso de certificación implica como requisito el tener 80 puntos, ¿sí? Evidenciables, ¿sí? Es un mínimo de 80 puntos para poder certificar, pero que como les digo, yo creo que es un mito. Lo que me parece súper valioso de esto es poder avanzar con este proceso de diagnóstico para entender por dónde puedo arrancar a gestionar, ¿sí? Así que mi primera invitación sería eso, como todo, ¿no? Si no sé, si no lo sé, no lo puedo medir, si no lo puedo medir, no lo puedo gestionar, ¿está bien? Entonces, mi primera invitación es esta. Por otro lado, como siempre, todo lo que es la gestión de la organización siempre tiene una pata directamente relacionada con lo que es el marketing y la transparencia de ese marketing. Así que, bueno, eso es un poco lo que hacemos acá con Dari y que ellos obviamente se dedican mucho más a esto. Es cómo hacer que todo esto que estamos haciendo sea competitivo frente al mercado y cómo poder ser atractivo frente a un nuevo potencial de clientes. Y después algunas cosas mucho más particulares de cómo poder gestionar el valor económico. Un poco también lo mencionaba Roberto, cómo trabajar en un management que sea sostenible, en capacitar a los líderes, ¿sí? El entender cómo es importante poder gestionar ese liderazgo y que realmente se puedan tomar las decisiones en forma de este triple impacto, ¿no? Gestionar de esta forma que muchas veces ese conocimiento se tiene y otras necesita evolucionar. Por otro lado, y a raíz de lo que es el diagnóstico de la certificación o del proceso de certificación, es cómo trabajar en el rediseño de estos modelos de negocio y en función de esto, cómo trabajar en un nuevo posicionamiento en la reputación y en la marca empleadora, ¿sí? Entendiendo dónde están parados y cómo posicionarse frente a esto y también qué tipo de correcciones o qué cambios dentro de la gestión cultural, ¿sí? Dentro de la organización es importante para un mejor posicionamiento. Desde lo ambiental, un poco también ya lo conversamos, hablamos de gestión de residuos, de economía circular, de medición de huella de carbono, ¿sí? Y desde lo social puede ser trabajar en programas de diversidad e inclusión, ¿sí? Diversidad e inclusión es súper amplio, entonces ahí es interesante saber cuáles son los públicos con los que ustedes los públicos internos con los que ustedes trabajan o incluso también los externos, si es orientado a género, es a la comunidad LGTBIQ, a la brecha generacional, a la población de migrantes que tenemos hoy por hoy también bastante extensa en nuestro país, discapacidad, si hay distintos focos para poder trabajar. Hoy por hoy se está trabajando mucho también lo que son programas de voluntariado corporativo, donde aquí también se generan hermosas alianzas con distintas ONG, donde ahí ya estamos generando no solamente acciones en particular, a veces con la comunidad que tengan que ver con algo puntual, como muchas empresas que han dado apoyo en toda esta situación de pandemia en cuanto a cuestiones de salud. Pero bueno, estas son algunas nada más de las acciones que los invitamos a poder comenzar a transitar. Tienen nuestros contactos que se los dejamos también para poder empezar a transitar este camino. Nos dedicamos a esto, así que si necesitan ahí un acompañamiento,
para quien sea, bienvenido sea. Y si no, la herramienta B Corp es gratuita, así que anímense a poder comenzar a transitar ese camino y bueno, tener una mejor visibilidad de cómo están gestionando sus organizaciones para planificar ese futuro que no queda tanto, pero que todavía es posible poder transformar. Así que, bueno, desde mi lugar, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya interesado la temática y dejamos ahí abierto a preguntas y consultas. Yo dejo de compartir, así aprovecho y les puedo ver las caras otra vez. Sí, ahí hay algunas consultas, Sabri, y bueno, el que quiere agregar alguna consulta más por el chat. A ver, Hello, dice, ¿debo aplicar a los 17 ODS? ¿Cómo empiezo? Genial esa pregunta. No hace falta que apliques a los 17 ODS. Un poco lo que les contaba es entender el modelo de negocios y entender qué es lo que puedo hacer, porque de repente, no sé, me encuentro acá, estamos en pleno Buenos Aires y puedo trabajar con los mares y por ahí desde Capital Federal no. Se lo dejo más a Sonia allá que está en Mar del Plata. Está bien que seguramente está trabajando en eso. Entonces vamos más por ese lado. Es entender el contexto y por eso yo fui media pesada hablando de los stakeholders. ¿Está bien? Es entender con quiénes me relaciono, quiénes son los actores de interés con los que me relaciono en mi organización y con ellos ver cómo puedo impactar. Seguramente van a poder trabajar en el ODS 10 de trabajo decente o en equidad de género, porque seguramente tienen mujeres dentro de su organización. Ok, bueno, ¿cómo gestiono eso? ¿Tienen un impacto ambiental directamente relacionado por su modelo productivo? Bueno, ahí veamos qué hago para mitigar un poco eso. ¿Puedo medir las emisiones de carbono? ¿Puedo comprar bonos de carbono y compensar mis gases de efecto invernadero? Ojalá que puedan y vayan por ese lado, ¿sí? Pero es siempre entender primero dónde están y ver cuáles impactan directamente. Ahora, si de repente hay un ODS que les interesa porque los moviliza desde el propósito y que no está directamente relacionado con su operación, mejor aún, va a ser más desafiante, pero todos podemos trabajar, todas las personas podemos trabajar para cualquiera de esos ODS. Le diría, arranquen de a poco, porque hay que cambiar un montón de procesos y ver cómo eso se lleva adelante. Seguro. Ella habla desde el rubro de servicios y dice, eso lo voy comunicando en mi organización interna y externamente. Sí, ahí yo siempre digo, la comunicación para mí es un pilar interesantísimo, uno, para dar a conocer lo que se está haciendo, para generar repercusión, y digo, los que nos movilizamos en este mundo sustentable queremos que cada vez seamos más. Por eso cuando hablaba de la competencia y no la competencia, veamos cómo ser aliados en todo caso, pero si somos más los que estamos en este movimiento, bienvenido sea. Todavía no tenemos tanto para hacer que no nos podemos enfocar en esa competitividad. Entonces, ver qué es lo que se puede hacer y qué aliados se pueden generar en ese espacio. Perfecto. Carlos pregunta, ¿cómo consideran el tema del uso energético en la propuesta que están presentando? No sé si entiendo bien la pregunta. Ahí, o sea, lo que estoy entendiendo de entrada, si querés, Carlos, te invito a que levantes tu micrófono y por ahí soy yo la que no estoy entendiendo. Pero ahí pensaría en entender primero cómo se está gestionando la organización. ¿Está bien? Es decir, Oscar está levantando la mano, ¿eh? La energía. Oscar. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, Oscar. Sí. Bueno, no sé si fue, además hubo un Carlos que hizo la misma pregunta. Ok, vamos por eso entonces. Yo también la hice, así que, bueno, fantástico, Sabrina, muy claro, muy contundente, muy bueno. Gracias. Bueno, yo represento, ahí lo puse en el chat, una asociación civil, una ONG que nos dedicamos a los temas de energía, a cambio climático, energías renovables y al uso eficiente de la energía. Y en esto último ponemos bastante esfuerzo en lo que es capacitación y asesoramiento a pymes en lo que hace a gestión de energía. Desde ese punto de vista de la gestión de la energía y viendo que, o sabiendo, digamos, que el 50% de la emisión de gases de efecto invernadero en la Argentina se deben a usos energéticos, y también que nuestra matriz secundaria, bueno, va a seguir dependiendo
en lo inmediato y en lo mediato de fuentes fósiles, el esfuerzo evidentemente debería hacerse, entiendo, en los temas de eficiencia energética, donde hay un campo que actualmente se está desarrollando en muchos lugares del mundo. En la Argentina también se está haciendo cosas con eso. Entonces, la pregunta era un poco, y yo ponía en el chat en línea con el ODS 7, cómo en esta propuesta muy buena en cuanto al ambiental, consideran o entraría también el tema de la energía como planteo o como consideración en cuanto a esta necesidad de mejorar el medio ambiente. Gracias, Oscar. Y bueno, y Carlos también iba un poco por ese lado. Yo creo que es bastante desafiante. Hoy por hoy tenemos una ley de energías renovables que de algún modo intenta regular un poco a las organizaciones en función de los kilowatts que se consumen por hora, y ahí te dice, bueno, si consumís tanto, tenés que tener tanto porcentaje de renovables. Quizás ese número, a mi parecer, es un poco alto para esa regulación o para esa obligatoriedad, entonces no es tan exigente todavía para algunos modelos organizacionales. Quizás para algunos industriales sí, y un poco vaya por ese lado. Por otro lado, tampoco hay tanta accesibilidad a estas energías renovables. Entonces, realmente creo que es un desafío. Me parece que forma parte también de entender un poco cómo están constituidas las organizaciones y qué tipo de optimización pueden realizar en principio para ver al menos en qué partes de su organización pueden incorporar estas nuevas formas de energía. Creo que la energía solar es una gran invitación a poder gestionar al menos grandes partes de las organizaciones, y bueno, después ver cómo trabajar más con esa inyección de energía renovable que a veces tiene ciertas limitaciones por una infraestructura y tal, ¿no? No tengo grandes soluciones, lamentablemente, para esto, y realmente no soy experta en energías renovables. Entiendo que hay algunas opciones. Me parece que la invitación también es que puedan leer todos esta ley de energías renovables para también poder ver un poco qué opciones pueden tener ustedes como empresas para poder comenzar a incorporarlas. Y por otro lado, en el caso de no poder ir por el lado de energías renovables por una cuestión económica o de infraestructura y tal, cómo optimizan los recursos energéticos que sí tienen hoy. Digo, ¿cuáles son las instalaciones que tienen calendarios de encendido y apagado para la optimización de los equipos? Digo, hay mucho de robustecer el proceso para generar menos consumo, por lo tanto menos emisiones. Y por otro lado, ahora que sé cuánto consumo y que hice todo lo que pude para optimizar, ¿qué hago para compensar las emisiones que generan mi consumo energético? Que quizás es esa pata que todavía cuesta un poco más. Así que, digo, entiendo que son casos particulares en el que hay que ver cuáles son las posibilidades, pero iría en principio, como todo, saber dónde están parados, ver qué pueden hacer desde renovables y desde lo que les pide o exige la ley, o desde las posibilidades económicas de contratación de este tipo de energía. Pero por otro lado, y lo principal, y digo, esto es tarea de nosotros en el hogar, ¿qué luces tienen en su casa? ¿Qué consumen? ¿Cómo lo gestionan? ¿Sí? Entonces, a veces cuando lo tenemos desde la casa es más fácil después llevarlo a las empresas. Perfecto. Roberto, ¿estás por ahí? Sí. Estás muteado, lo único. Ahí va. Bueno, Sabrina, Diego, Gustavo, Javier, mis felicitaciones. Realmente brillante la exposición. Muy contento. Y yo le voy a hablar desde dos ámbitos, ¿no? Uno del ámbito rotario. El Rotary Club Internacional ha suscrito el año pasado la acordada con la ONU y ha incorporado dentro de sus 6 metas la 7ª meta de medio ambiente. Y prácticamente de los 17 líneas o áreas que vos estás mencionando, 7 son las áreas donde el Rotary Internacional y el Rotary local y el Rotary al cual pertenezco estamos trabajando concretamente ese tema.
por ese lado realmente me siento absolutamente identificado identificado y gratificado. Por el lado, otro lado más profundo, que es la gremial empresaria, que bueno, la parte satisfactoria es el Rotary, donde trabajamos un poco más distendidos, y en la parte gremial empresaria me tengo que poner la otra cara, ¿no? La cara de malo, que normalmente me conocen. Y aquí viene la pregunta. A mí me pareció excelente realmente desde todo punto de vista esta presentación en particular y las presentaciones en general. Pero yo sentimos, de que aquí falta un actor que es fundamental y que es la parte gremial de todo esto. Y lo digo realmente desde un punto de vista absolutamente práctico, sin ningún tipo reconozco de que hay un movimiento muy importante del movimiento gremial argentino, joven, que realmente estas cosas las tiene internalizadas, las tienen visualizadas y las están trabajando con el ánimo de futuro y no de retroceso. Pero no veo la participación realmente del gremialismo en todo esto. Y lo digo por una razón práctica, absolutamente práctica y fuera de cualquier cuestión. No quiero cuestionar nada. Los convenios colectivos de trabajo datan, y siempre, cada vez que hablamos de esto, siempre digo lo mismo, pero bueno, no me llegan al apunte porque no tiene importancia, pero las tiene. Datan del año 1975. Cuando una empresa quiere capacitar a su personal, ahí empieza el gran problema. Y le voy a explicar por qué. Una empresa pyme que tiene 10 personas y necesita capacitar a su personal, lo debería estar haciendo de acuerdo a la regulación actual dentro de su jornada normal de trabajo. Porque así está estipulado y así está convenido y así está dirigido por los acuerdos, por la trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una empresa pyme no puede parar su actividad para capacitar, lamentablemente. Esa es la realidad. Entonces la tiene que hacer fuera de su trabajo, fuera del horario de trabajo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, yo me capacito fuera del horario de trabajo, pero me la pagan como horas extras. Entonces, ahí está la incongruencia en cuanto a la parte empresarial, la parte gubernamental y la parte gremial. Es necesariamente ponernos de acuerdo de que hay algunos conceptos que ya no pueden seguir vigentes. Si es para beneficio de esa empresa, si es para beneficio de ese personal, si es para beneficio de esa comunidad, ese tipo de cosas deberíamos ponernos de acuerdo para subsanarlo en el futuro. Ese para mí es el pivote fundamental para que nos entendamos y podamos construir hacia el futuro. Pero nadie duda de que esto es necesario y fundamental. Yo ahí, Roberto, por ahí me voy a poner el sombrero crítico, ¿sí? Y pido disculpas por anticipado si es incómodo, ¿no? Pero digo, y lo digo desde alguien que me dedico a la formación hace muchos años, incluso cuando fui un bicho corporativo, trabajé 19 años en organizaciones, así que conozco un poco la otra cara también. Y digo, persona capacitada es más productiva para la organización, cualquiera de ellas sea. Entonces, ¿por qué no desarrollar planes de formación y de capacitación que estén incluidos? A ver, a mí no me gustaría tener que formarme si formo parte de una organización fuera de mi horario laboral, porque en definitiva, y acá también haría dos distinciones, y una tiene que ver con la capacitación que voy a recibir, tiene que ver directamente con lo operacional, digo, ¿son habilidades y competencias que las voy a utilizar dentro de la organización o que me las estás dando para mi vida? Entonces, si la respuesta es son para la organización, por supuesto que deberían estar dentro del horario contemplado de trabajo. Entiendo que todo eso trae una problemática de hay máquinas que no las puedo parar o cómo organizo el schedule de trabajo, ¿sí? Entiendo que eso trae determinadas problemáticas. Ahora, si lo que yo le estoy incorporando como conocimiento a esa persona lo va a llevar a la operación,
por supuesto que es una inversión y no es un costo, es una inversión que hace la organización para que su empresa sea más productiva. Ahora, si las capacitaciones, y acá también me encuentro, para mí toda capacitación por parte de la organización debe ser dentro del horario, ¿sí? Ahora, me ha pasado de formar parte de organizaciones que de repente tenía como un beneficio que me pagaron una educación superior. Esa educación superior, por supuesto que era en una universidad y que era fuera del horario laboral. ¿Está bien? Ahora, yo adquirí competencias en esa formación que excedían mi rol desde lo profesional que iba a implementar en la organización. Entonces ahí es donde uno como me pongo en el rol de colaboradora y digo, che, bueno, pero esto la verdad que está buenísimo. De hecho, he recibido formación que es un poco lo que me ha llevado a estar en el día de hoy fuera de una organización y emprendiendo. ¿Está bien? Entonces, yo ahí pondría en esa toma de decisiones en función de las horas de capacitación para el personal, primero esas dos cosas. ¿Cuánto es lo operativo? Y de hecho, ¿cuántas cosas ustedes capacitan a las personas que tienen que ver con cuestiones de seguridad e higiene? Entonces si necesito esto, porque si no le explico cómo utilizar los elementos de seguridad, se puede lastimar y lo voy a tener con ART y por lo pronto no lo voy a tener trabajando. Entonces, digo, cuando pensamos esas capacitaciones que tienen que ver con si esta persona no la voy a tener porque no sabe operar una máquina y se va a lastimar, para mí le voy a estar pagando igual porque lo va a cubrir, o si lo estoy viendo, es como que con qué vara tomamos esas decisiones, ¿me explico? Entiendo que es complejo, a mi forma de ver, son inversiones que tiene la organización. Obviamente que tiene un riesgo, ¿sí? Que el riesgo es, esa persona el día de mañana se fue y yo invertí esa plata, ese tiempo y tal. Sí, es un riesgo y por eso es importante trabajar en la marca empleadora y en la cultura organizacional, y que yo más que cultura organizacional hablo de pacto cultural. ¿Qué es pacto cultural? No solamente lo que la organización dice que hace lindo y bonito y cómo cuida a las personas, sino la fidelización que tiene esas personas que dicen, sí, yo me quedo en esta marca o en esta empresa porque realmente cumple con todo esto que dice. Es un equilibrio que hay que encontrar y obviamente que encontrar el equilibrio económico, porque como dije, los que laburamos en sustentabilidad nos importa también el dinero. Es encontrar ese equilibrio y también ver cómo calendarizarlo de una forma en la que no interfiera con la operación, pero que aporte ese valor agregado. Porque si no, el otro punto es, ¿qué valor tiene esto que estoy queriendo capacitar? ¿Quiero capacitar porque sí, porque es algo que me piden o realmente porque me va a traer un beneficio? La capacitación también es un valor que es tangible. Entonces es, ¿cómo voy a sondear que esa capacitación? Hay KPIs para sondear la capacitación. Entonces es, bueno, se están gestionando, estamos viendo esos indicadores de gestión de cómo performan esas capacitaciones que hice. Entonces ahí entender un poco todo ese escenario y poder planificar en ese equilibrio. Muchas gracias, Sabrina, muy amable. Te agradezco muchísimo. Javi, ahí Carlos levantó la mano, no sé si cómo venimos de tiempo. Estamos bien. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hola, ¿cómo estás, Sabrina, Javier? Yo primero le pido disculpas de no poder haber ingresado a la sala de entrada, pero seguí la conversación y tu exposición, Sabrina, que creo que es un tema muy importante que hay que seguir manteniendo en agenda a través de todas las pymes. Quiero ser lo más breve posible, porque ya lleva 1:30 esta sala. Podríamos estar quizás, a los que nos gusta la parte de medio ambiente, ecología, muchísimo tiempo más hablando de esto, pero cada uno tenemos nuestras actividades. Me presento para los que no me conocen, soy el vicepresidente de la Unión Industrial de 3 de febrero, donde nucleamos a una cantidad de micropymes, pymes, algunos emprendedores y bueno, y algunas empresas también un poquito más grandes. Y yo me quería solamente dirigir brevemente desde el punto de vista de las micropymes y pymes fundamentalmente. Eso que casi emplea más del 70% de la mano de obra y que casi aporta un porcentaje muy grande de todo lo que se produce. Yo, por ejemplo, en estos casos o en estos tiempos, esta pandemia o estas circunstancias especiales que estamos viviendo, muchas pymes están tratando, más de la mitad, tratando de como mínimo mantener su certificación de calidad, que es muy difícil, ¿no? Sí. Es dinero, es tiempo, es esfuerzo, la mano de obra o el recurso de
de la gente con la capacitación, como te referiste, Sabrina o Roberto, es excelente, es uno de los ODS, me parece que más sustentable, que nos va a posibilitar irnos desarrollando en el sentido de, ¿cómo se llama?, de hacer este país más habitable, digamos, ¿no? No quiero dejar de poner la cantidad de requisitos que tenemos que cumplir las pymes desde el punto de vista industrial, ¿no? Comenzamos con OPDS, seguimos con ADA, después nos viene el INA, después nos viene AISA, en los que estamos en el conurbano bonaerense, y son todos papeles. El reclamo desde WIPA, desde la Comisión de Ambiente de la WIPA, de la cual participo, venimos haciendo muchos reclamos tratando de aportar la simplificación. Eso también es sustentable, es decir, la burocracia de parte del gobierno o de lo que estamos sufriendo con respecto a cumplimentar declaraciones juradas, profesionales actuantes y un montón de cosas, hay que simplificarlo. No me quiero extender en el tema, solamente agradecer al departamento o a la dirección de industria a través de Gustavo y de todo su equipo y de ustedes por instalar este tema en agenda, que las pymes tengamos posibilidad de ir viendo de que esto también existe. A ver qué podemos hacer. Sabrina, vos trajiste cambiar la lamparita de mi casa. Es un comienzo. Separar la basura. 3 de febrero es un ejemplo, ya en 3 localidades se está separando la basura, con días de recolección específicos, y desde el punto de vista de la industria, que es donde más a lo mejor participo yo o participa la Unión Industrial, eso que es residuo, tipificado como un residuo, tiene que ser materia prima para muchísimas otras pequeñas empresas. Y ahí va a funcionar el principio de economía circular. Felicito a todos, no me quiero hacer mucho más extensible, a algunos más que usan la palabra, y ya casi 1 hora y media. Muchísimas gracias al equipo y a seguir participando, y desde la Unión Industrial algo se va haciendo en la medida que podamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, una buena noticia para el proceso de certificación como empresa B es que todas esas certificaciones y esos papeles que les piden por distintas regulaciones son válidos para la certificación. Digo, hacer un proceso de certificación como empresa B no significa que tienen que hacer algo customizado para B Corp, ¿está bien? Todas esas certificaciones que tienen, de hecho, ya avalan un montón de procesos y son aplicables para lo que es la certificación. Así que veamos el lado bueno de todas esas regulaciones y todos esos papeles y esa burocracia que a veces es compleja porque demanda un montón de tiempo, les va a servir como insight para también este proceso de diagnóstico. Excelente. Bueno, gracias Sabrina, gracias Darío, gracias a Roberto y a Carlos por la participación de la Unión Industrial y de la Cámara de Comercio de 3 de febrero. Les agradecemos especialmente a todos ustedes que se interesaron por este tema. Creemos que estamos en una época en donde hay ciertos temas que son urgentes y otros que son importantes. Este es uno de los importantes y, como exponía Sabrina, no deja de ser urgente. Creo que hay que tomar acciones en el mediano plazo. Sepan que estamos a disposición para cualquier duda o consulta, para contactarlos con Darío, con Sabrina o con quien sea necesario. Y nada, también podemos pasarles el contacto puntual de Roberto, de las cámaras y de la Unión Industrial, por si quieren hacer alguna otra consulta. No me queda nada más, ¿no, Gus? No, Javi, bueno, darles las gracias a todos de vuelta, gracias a la Cámara del Comercio y la Industria y la Unión Industrial por acompañar también. Y nos quedamos todos, Sabrina y Darío, con el compromiso de seguir ayudando, impulsando, poniendo en agenda estos temas. Y bueno, después cruzar la información de todos ustedes también para que podamos dar el paso, ¿no? Que no solo nos quedemos en charlar, en reflexionar, sino dar los pasos hacia adelante. Gracias a todos. Que así Gracias sea. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Gracias.